Bueno, en vivo vamos a saludar al profesor doctor en Historia, Fernando Calamari. Él es un chalense. Vamos a hablar de lo que sucederá en nuestro país mañana, martes 24 de marzo, a 50 años del golpe de Estado de 1976. Va a haber marchas en todo el país, va a haber actos, va a haber actividades de reflexión por el Día de la Memoria. Aquí en Sunchales también, mañana martes, esta fecha no va a pasar desapercibida, que seguramente en el próximo bloque vamos a visibilizar también todo lo que va a suceder en nuestra ciudad. Pero para contextualizar la historia argentina y sobre todo para no perder la memoria, hemos invitado al doctor Fernando Calamari, doctor en Historia, quien por supuesto me ha dicho que sí, y hoy está aquí para recordar juntos qué sucedió en nuestro país hace medio siglo atrás. ¿Cómo estás, Fernando? Bienvenido al programa. Muchas gracias por la placer invitación. tenerte como fuente de consulta y de herramienta de investigación para muchos de ustedes que están mirando en casa el programa. Muchas gracias. Así que contanos un poco para contextualizar por qué estos 50 años no es un número más, sino que se cumple medio siglo del último golpe militar argentino, ¿no? Del terrorismo y el golpe de Estado. Bueno, todavía hay de alguna manera venas abiertas, ¿no? Sí. Heridas que todavía no se han podido cerrar. ¿Y qué fue lo que sucedió en nuestro país para que justamente asuman los militares al gobierno nacional? Bueno, primeramente siempre los golpes de Estado fueron cívico-militares. Siempre hubo un gran apoyo de un gran sector civil, político, puede ser periodista, eclesiástico, civil en general. Ese fue el número 6, el golpe de Estado sexto en la historia de nuestro país, lo cual indica que siempre hubo una inestabilidad política en nuestro país. De hecho, desde el año 30, el año 1930, que fue el primer golpe de Estado, hasta el año 76, las Fuerzas Armadas también intervenían en la política. No solo cumplían su rol de defender al país, sino que intervenían, como decía, en la política con el apoyo, el beneplácito y hasta el pedido de civiles, de políticos. El golpe de Estado no surge de un día para otro, ni es casualidad, más allá de estos antecedentes, ¿no? El contexto era de una extrema violencia política, de organizaciones armadas, de la AAA del gobierno anterior, que era el gobierno de Isabel Martínez de Perón. Ya había un terrorismo de Estado, ya había gente desaparecida, ya había una gran violencia, sumada a una crisis económica, donde eso marcó un poco lo que la gente por ahí pidiera o viera con alivio que se hiciera un golpe de Estado. Se creía que iba a ser un golpe de Estado como todos los anteriores, dentro de todo no tan violentos, donde se iba medianamente a estabilizar el país después de llamar elecciones. El tema que nadie o casi nadie preveía, digamos, la masacre o la carnicería que fue la dictadura, porque si antes del golpe de Estado hubo un gobierno que también aplicó terrorismo de Estado, ¿no? Con estas organizaciones paramilitares como la AAA, hay violencia armada de las organizaciones guerrilleras, la dictadura, digamos, desmadró o potenció totalmente esa violencia, ¿no? Con respecto a que considera que aquel que se oponía a la dictadura o hiciera algún reclamo, ya sea social, salarial, laboral, lo que sea, se era considerado enemigo y que directamente era la desaparición, el exterminio, porque fue un plan sistemático de exterminio de la gente en Argentina, por eso se lo considera un genocidio. Hubo más de 800 campos clandestinos donde allí se detenía a la gente en forma ilegal, se las torturaba, había todo un procedimiento, ¿no? La detención ilegal, sobre todo a la noche, para encontrarlos, digamos, más de todo en forma indefensa, que estaban durmiendo, llevarlos a estos lugares clandestinos, torturarlos, mujeres violadas sexualmente, a las mujeres embarazadas las dejaban que tuvieran, digamos, sus hijos, después las desaparecían, los bebés eran robados, el asesinato, los famosos vuelos de la muerte, ahora como recién estábamos hablando, ¿no? El tema de la gente que se encontró los restos en La Perla en Córdoba, o sea, el asesinato también masivo en fosas comunes, la apropiación de bienes, la censura obviamente, entonces todo era un plan sistemático que se aplicó para aterrorizar a la población, digamos, para que tuviera miedo o una cierta parálisis para que no podía reaccionar. Y la cuestión de fondo también no era solo la violencia armada. La dictadura cívico-militar del 76 cambia, digamos, la estructura productiva y social del país. Se deja de lado un país industrialista, más allá que tenía deficiencias o problemas, y se pasa a la especulación financiera. Se le da preeminencia o beneficios a los grandes grupos económicos, a las grandes empresas, sobre todo multinacionales, y en desmedro de las pequeñas y medianas empresas. Entonces también, digamos,
para poder domesticar, por así decirlo, a los trabajadores, porque la mayor parte de los trabajadores fueron obreros, no fueron ni guerrilleros, y aún así, si eran guerrilleros o lo que sea, tenían el derecho a un juicio justo, como si tuvieron los comandantes después digamos, con el retorno a la democracia, ¿no? Pero más allá de eso era disciplinar a la mano obrera, silenciarla. Entonces no es casualidad, como decía, que la mayor parte de los desaparecidos eran trabajadores que reclamaban aumentos salariales, que reclamaban una reducción de jornada de horas laborales, no perder derechos laborales. También por eso no fue casualidad que se privó el derecho a la huelga. Sacaron sucesivos derechos, digamos, a los trabajadores. Y el movimiento estudiantil universitario también y secundario, ¿no? Sobre todo en grandes ciudades como Buenos Aires, Córdoba. Sí, por eso, acá también viene, digamos, la influencia de Estados Unidos, si bien no fue determinante en el golpe, pero bueno, dentro del contexto de la Guerra Fría, Estados Unidos, digamos, con los países aliados de América Latina, incluida Argentina, toma con la famosa doctrina de seguridad nacional que establecía que eso se hizo en Estados Unidos para todos estos países, que el enemigo era interno. Y a su vez también tomado, digamos, de las prácticas de tortura que hace Francia en Argelia cuando Argelia se quería independizar, la desaparición de personas y la tortura. Entonces, bajo esa doctrina, cualquiera era enemigo. Un estudiante, una ama de casa, puede ser un militar, un sacerdote, una monja, un periodista, un docente, un trabajador, cualquiera que se oponía a algún cambio que perjudicara las estructuras sociales o económicas del país, ya era considerado un enemigo. Y a su vez también era catalogado de subversivo o extremista. Claro. Y acá está también la confusión, a veces inocentemente, a veces maliciosamente, donde se cree que todos los desaparecidos, eran extremistas o que la dictadura había hecho un enfrentamiento, una guerra contra la subversión. La subversión, los grupos armados, ya para el 77 estaban prácticamente derrotados. Y la dictadura sigue hasta el año 83. Entonces ahí también se ve, y si uno ve los indicadores económicos sociales de antes de la dictadura, después de la dictadura, con respecto a la pobreza, la deuda externa, para dar un par de datos, la pobreza en Argentina, a pesar de que había una crisis económica en el año 75, principios del 76, era del 4%. Cuando se va a la dictadura la deja casi en un 20%. La deuda externa de Argentina en ese periodo anterior a la dictadura era aproximadamente 4.000 millones de dólares. Cuando se van los militares la dejan aproximadamente en 45.000 millones de dólares. O sea, y obviamente se privatiza la deuda externa de las grandes empresas. Por eso digo, hubo una modificación en el sistema productivo, económico, social de Argentina. La excusa fue, entre otras cuestiones, bueno, vamos a combatir a la guerrilla, la subversión, como que decía, ¿no? Ya estaba prácticamente derrotada. Y una cuestión que también quería decir, ¿no? El tema de la cantidad, porque muchos dicen, no, 30.000 no, son 7.000, 8.000. Los desaparecidos. Sí, exactamente. No hay una cantidad exacta por una sencilla razón, como por ejemplo, no se sabe la cantidad exacta de judíos que murieron en el holocausto nazi. Muchos dicen que son 4 millones, otros dicen que fueron 6, 7. ¿Por qué? Porque los verdugos, como los nazis o las Fuerzas Armadas de Argentina, destruyeron los archivos donde tenían todos los listados de las cantidades de gente que asesinaba. Entonces se le reclama hoy en día al país, digan cuántos son a las víctimas o los familiares de las víctimas. El que tiene que dar las cifras es el Estado, que fue el que aplicó el exterminio. Solo que unos meses antes de que terminara la dictadura se hicieron autoamnistía. Obviamente también apoyada por sectores civiles, ¿no? En esa autoamnistía se destruyó mucha documentación. Pero el que tiene que dar el nombre exacto de la cifra tiene que ser el mismo Estado que cometió esos crímenes. Entonces, ¿qué pasaba a su vez en nuestra ciudad de Sunchales? Bueno, en Sunchales obviamente no estuvo exenta, ¿no? Era una pequeña ciudad del interior santafesino, del interior profundo, pero bueno, el tema del golpe de Estado, acá se instituye el primer gobierno democrático del intendente elegido democráticamente y el consejo municipal. Sartini, bueno, con los concejales son depuestos. Asume momentáneamente el que era el subcomisario. Después, bueno, la dictadura había propuesto el mismo Sartini que continuara, por eso habíamos hablado de cívico-militar. Hubo muchos civiles que siguieron gobernando en la dictadura. Sartini se opone. Sartini quería ser intendente con el mandato popular, con el mandato del sufragio, ¿no? de la gente. Entonces se opone. Ante eso, bueno, el gobierno militar le ofrece el cargo al que había sido ex intendente anteriormente de Sartini, que era Trincheri. Trincheri sí lo estaba por aceptar, pero después hay una cuestión interna donde sectores, digamos, de que respondían al PDP se oponen a que Trincheri, o una parte también de la comunidad se oponían a que Trincheri tomara, digamos, el mando. Entonces la dictadura confirman el cargo a Reyes Cueva. Reyes Cueva había venido en forma momentánea y después lo deja en forma definitiva, por lo menos hasta el año 81. Después asume el intendente civil Nilo Cravero.
Después, bueno, había una aparente calma, pero Sunchales también tuvo 3 asesinatos políticos, ¿no? Navarro, Gastaldo y Abasto, ¿no? Estudiantes ellos, ¿no? Sí, Navarro era abogado, los 3 eran también militantes de organizaciones civiles, de organizaciones incluso hasta, que participaban en cuestiones sociales y políticas. Pero, por ejemplo, Navarro, que era un abogado que asesoraba a trabajadores humildes en lo que era Santa Fe, él fue detenido en su pensión. La policía fragua dice que se ahorcó, después se comprobó que había sido asesinado. En cambio, los otros 2 muchachos habían sido asesinados en enfrentamientos armados en la ciudad de Rosario. Pero quiero decir, y también, digamos, en esa aparente calma, bueno, tenemos también el caso de que hubo 2 presos políticos más, Sebastián Delfino y Eldo Ceresole, que eran del Partido Comunista. ¿Cuál había sido el delito de estas personas? Ellos militaban pacíficamente tratando de sindicalizar a los tamberos, que tenían malas condiciones de vida en esta zona, obviamente también por su ideología política comunista. Entonces, bueno, fueron detenidos, fueron torturados, estuvieron en forma clandestina detenidos, después fueron legalizados, y estoy hablando del año 80 aproximadamente, ¿no? Y a fin del 81 esos son liberados, pero quiero decir, ahí también hay toda una carga personal de la familia, el sufrimiento, por ejemplo, de la esposa de Eldo, María Antonia Ceresole, que viaja con la desesperación de saber dónde estaba su marido, con su hijita, que era jovencita, que apenas tenía unos meses. Entonces también todo ese calvario, porque también estaba el dicho, como en todas partes, decía, no, por algo será, o no te metas. Ese por algo será o no te metas era también una sentencia, como decir, andaban algo raro. Y eso también aislaba socialmente a muchas víctimas, como que no tenían una solidaridad, una colaboración. Entonces, bueno, sí, también hubo sectores civiles que apoyaron a la dictadura, empresas, personas, digamos, eso también fue inevitable, como pasó en todo el país, ¿no? Pero bueno, también hubo gente que resistió, más allá que los partidos políticos fueron cerrados, había reuniones de partidos, bueno, se conversaban algunas cuestiones del aspecto de la dictadura. También hacían lo que podían también en ese momento, ¿no? Que no era fácil, porque tener un libro, decir una palabra, o con respecto a la guerra de Malvinas, ¿no? Que lamentablemente también, bueno, en Sunchales tenemos dos excombatientes caídos que murieron en el Belgrano, más allá que otros excombatientes también no están más, pero quiero decir, la guerra de Malvinas también impactó profundamente en Sunchales. Y bueno, el que decía que la guerra era algo injusto, que era una locura, porque ahí también se ve cómo gobernó esta dictadura militar, porque la dictadura militar, más allá de todos los estragos que hizo socialmente, políticamente, económicamente, también militarmente, enfrentarse a una superpotencia como era Gran Bretaña, que era parte de la OTAN. La OTAN hasta el día de hoy es el bloque militar más importante del mundo. Entonces por eso mucha gente en aquel momento decía, no, pero guarda que, no sé, estamos peleando a la OTAN o la guerra la vamos a perder, era considerado un loco, lo que sea. Y también, digamos, tenían que cuidarse en lo que decían. Pero sí, acá la dictadura también se sufrió. Algunos lo sufrieron más que otros, pero bueno, se impactó, no hay ninguna duda. Por ejemplo, el testimonio, por ejemplo, hoy que es 23 de marzo, fue el último día que sesionó el Consejo Municipal en Sunchales. Mirá. Y bueno, se habían tratado algunos temas. Bueno, era un consejo ejemplar, porque había una unidad de los concejales, un trabajo en conjunto con el intendente. Todo por una vocación política, no por el sueldo, por escalar cargos. ¿Quiénes estaban en ese momento? ¿Luciano Escarafía? Escarafía, bueno, estaba Palomeque, estaba Toselli, y bueno, no recuerdo quién era el otro, pero bueno, y el intendente era Sartini. Distintos partidos también, porque estaban del PDP, del Frejuli, Oroná, del Frejuli, del Partido Justicialista, de la Unión Cívica Radical. Y bueno, la secretaria era Mirta Rodríguez y esa gentilmente me dio su testimonio que el 24 de la madrugada, cuando el golpe de Estado en realidad ya se había planificado por lo menos un año antes, pero ya en esos días previos ya como que flotaban en el aire. Y bueno, van a la casa de Mirta Rodríguez a pedirle libros, digamos, los libros creo que de actas del Consejo, y le dijeron, bueno, acá ya se terminó el gobierno civil. Cosa que también trajo un profundo dolor, no solo en Sartini, sino en Escarafía, en Rodríguez y en los demás, porque se había interrumpido una vida democrática que tanto había costado. En ese momento la democracia tampoco no estaba consolidada porque debido a estas tantas interrupciones en golpes de Estado, ¿no? Y a la violencia también política, armada, bueno, mucha gente, como dije, creyó que el golpe de Estado era uno más. Entonces no se le daba un valor a la democracia en sí como la valoramos ahora, que por suerte y gracias a la ciudadanía vivimos varias décadas, el periodo más extenso de democracia, digamos, en la historia de nuestro país. Pero bueno, fue doloroso, ¿no? Porque, por supuesto. Que y te es un estigma para también, otro. ¿no? Para esa gente que fue perseguida. Sí, claro que sí. Es un estigma y una herida que cuesta cerrar.
Fernando, yo te invito a vos y a todos los televidentes a conocer lo que sucedía en aquellos años, en el marco del Mundial de Fútbol del 78, en plena dictadura militar. Queremos conocer cuál fue el rol que cumplieron en ese momento las madres de Plaza de Mayo. Compartimos con ustedes un fragmento de lo que sucedía en esa época. Nosotros solamente queremos saber dónde están nuestros hijos, vivos o muertos, pero queremos saber dónde están. Que nos entreguen el cadáver. Nos dicen, esperen un momentito. Dicen que los argentinos que están en el extranjero están dando una falsa imagen de la Argentina. Nosotros, que somos argentinas, vivimos en la Argentina, les podemos asegurar que hay miles y miles de hogares sufriendo mucho dolor, mucha angustia, mucha desesperación, dolor y tristeza porque no nos dicen dónde están nuestros hijos, no sabemos nada de ellos, nos han quitado lo más preciado que puede tener una madre, su hijo, angustia porque no sabemos si están enfermos, si tienen frío, si tienen hambre, no sabemos nada. Y desesperación, Señor, porque ya no sabemos a quién recurrir. Consulados, embajadas, ministerios, iglesias, todas partes se nos han cerrado, todas partes se nos han cerrado las puertas. Por eso les rogamos a ustedes, son nuestra última esperanza. Por favor, ayúdennos, por favor, son nuestra última esperanza. Y un testimonio que conmueve, Fernando, ¿no? Una madre que está reclamando por la aparición de su hijo, de su hija, en nombre de tantas madres, ¿no? Que empezaron a marchar de manera silenciosa con esos pañuelos blancos que ustedes hoy se identifican a 50 años por Plaza de Mayo, frente a Casa de Gobierno, y que se fueron sumando cada vez más y hoy se transforman también en abuelas y madres de Plaza de Mayo. Y qué situación, porque le reclamaba que los ayude a la prensa que estaba del exterior cubriendo el Mundial del 78 en nuestro país, y le pedían especialmente a los periodistas holandeses y franceses que por favor las ayudan. Sí, totalmente, ¿no? Este video es emblemático y conmueve el reclamo, el dolor desgarrador que transmite las madres, sobre todo la persona que estaba hablando. Acá también, como vos decís muy bien, ¿no? Hay que tener en cuenta la dimensión de que mujeres solas, civiles, desarmadas, desafían a la dictadura que era omnipotente. Y enfrente de la propia centro de poder que era la Casa Rosada, ¿no? Que acá, por supuesto, la dictadura, con los medios de comunicación, digamos, obviamente aliados a ellos, las descalificaban, le decían locas, que estaban perdidas, que esto, que lo otro. Las ninguneaban, no las atendían, pero bueno, a pesar de todo, bueno, tuvieron eco en la prensa internacional. El Mundial 78, más allá que la dictadura quería aparentar que el país estaba normal, que estaba todo unido, que esto, que lo otro, bueno, la prensa internacional recoge estos testimonios y los dimensiona, los potencia a nivel mundial, que son un ejemplo hasta el día de hoy digamos, de un organismo de derechos humanos, porque son ellas las que empiezan a pedir. Acá también la dictadura trae una nueva figura sistemática y masiva, que es la figura del desaparecido. Porque hasta el 76 hubo asesinatos políticos, hubo crímenes políticos, pero la mayoría sabían dónde estaban para entregar, no sé, una ofrenda, una oración o lo que sea en la tumba. La dictadura implementa la figura del desaparecido. Desaparecer la persona, Videla incluso lo dice cínicamente, los desaparecidos no están. Pueden estar, no sé, en el extranjero, que esto, que lo otro, pero como que decía que no existen. Entonces eso también, el dolor, la desesperación de que los familiares no podían saber dónde estaban sus hijos o sus hijas, y que no tenían, ni siquiera no tuvieron el derecho a un juicio, como si tuvieron los criminales, no todos, y tampoco los cómplices, por lo menos un derecho a un juicio justo. Y una condena, bueno, pero obviamente respetándole la vida. Entonces ahí también se ve esa desesperación, y estas mujeres solas comienzan a organizarse. De hecho también hubo madres desaparecidas, porque el delito de esas madres era reclamar, digamos, por dónde estaban sus hijos o sus hijas. Por eso Azucena Villaflor, por ejemplo, una de las madres fundadoras, fueron detenidas en una iglesia, por ejemplo, ¿no? Pero quiero decir, se organizaron, empezaron a recopilar datos, a unirse, a recopilar datos, a hacer pedidos. Y bueno, gracias también a ella se supo, digamos, la identidad de muchos desaparecidos, y sobre todo también muchas personas que habían sido apropiadas cuando eran niños o bebés, cuál fue su verdadera identidad, ¿no? Eso también es muy importante. Muy importante, un rol fundamental cumplieron las madres de Plaza de Mayo. Y también por ahí
hoy cuando uno habla de las madres de Plaza de Mayo, de los abuelos, las abuelas, quiero decir, la parte, también hubo hombres que las acompañaron, ¿no? Sí. Los maridos, que por ahí tal vez en forma más silenciosa, pero las mismas madres y abuelas reconocen que muchos de sus maridos apoyaron, digamos, las apoyaron, ¿no? Eso también para tener en cuenta, ¿no? Hubo una resistencia civil y pacífica. Bien. No es que dijeron, bueno, vamos a tomar las armas, vamos a derrotar la dictadura y vamos a hacer esto o lo otro, sino que en forma pacífica, en forma civil, reclamaron ni más ni menos que por, aunque sea que eligieran dónde, como decía esta señora, dónde estaban. Porque además también había otra cuestión muy perversa y muy cruel. Creían que estaban detenidos. Les decían, no, están presos en algún lugar, o se fueron del país, o están escondidos, pero decían creer que estaban vivos. Y en realidad ya habían sido Claro, y es prácticamente... jugar con la ilusión y la esperanza Claro, de una también, madre, ¿no? hasta hubo gente que hasta décadas después, incluso hasta hace poco, donde... Sí. O queda, digamos, en el imaginario que... Porque la figura desapareció y dice, bueno, a lo mejor está en algún lado. Claro. Como no cerrar una etapa, ¿no? Eso también es perverso y macabro. Es verdad. Y vamos ahora a hablar acerca del juicio. La Junta, que tenemos nosotros imágenes para compartir, porque el juicio a las juntas fue la primera condena al terrorismo de Estado. Después vino, por supuesto, el perdón, el indulto, pero después en democracia, el doctor Raúl Alfonsín creo que puso de alguna manera, digamos, tuvo esa fortaleza de poder convocar a una comisión investigadora como ha sido la CONADEP, que incluso después la historia argentina fue llevada al cine. Exacto, en un montón de oportunidades, nos valió los premios Oscar de la Academia en Hollywood. Pero bueno, ponemos imágenes a consideración, señor director, de lo que sucedía en aquellos años, ¿no? La primera condena al terrorismo de Estado, el juicio a las juntas. ¿Qué significó esto? Y fue un hito no solo nacional, sino hasta mundial. El juicio de la Junta fue más importante que los de Nuremberg, porque en Nuremberg solo jugaron algún grupo de nazis, más simbólicamente, que obviamente eran criminales, sí. Pero muchos jerarcas nazis, además, tuvieron refugio en la Unión Soviética o en Estados Unidos por conveniencia económica o científica. En cambio, acá se lleva, por primera vez se lleva a un gobierno, a una junta militar, a juicio, y tuvieron un juicio justo. Tuvieron el derecho a un abogado, estuvieron, digamos, bueno, fueron después detenidos, pero en condiciones humanitarias, tenían derecho a la alimentación, no fueron ni torturados, no hubo venganza, hubo justicia. Y eso también marcó incluso un hito fundamental en toda América Latina con respecto a otros países que mucho tiempo después empezaron a implementarlo, o todavía en algunos no, con respecto a esclarecer a ver qué pasó. Alfonsín fue una figura muy importante con respecto a los derechos humanos, porque ya él como abogado en la dictadura era un abogado, digamos, que estaba involucrado en defender a familias de desaparecidos. Él lo había propuesto como promesa de campaña electoral que iba a tratar de, o iba a esclarecer, o iba a llevar a juicio a esta junta militar, y lo cumple. Luego, bueno, por presiones de sectores militares sobre todo, que tienen un gran poder político, se dan los indultos que, bueno, se profundizan con Menem y que son derogados con Néstor Kirchner. Pero bueno, por eso también es todo, digamos, una política de Estado que trasciende a Alfonsín, que digamos es el que pone la piedra fundamental o basal, digamos, pero después otros gobiernos continuaron con los juicios, ¿no? Porque no es que fueron todos juzgados. Los altos mandos sí, pero también los mandos intermedios o los bajos mandos no tanto, y también la parte civil o eclesiástica, que también fueron, digamos, cómplices, ¿no? Porque hubo empresas que, ¿cómo les puedo decir?, se dieron sus instalaciones para que hubiera gente detenida, torturada o hasta desaparecida. Hubo sacerdotes que sabían lo que pasaba y comulgaban para un poco contener, entre comillas, a los criminales. Entonces, por eso, como decíamos, no siempre los golpes de Estado y los culpables son civiles y militares. Bueno, los grandes empresarios que también ocasionaron grandes daños económicos al país. Entonces, por eso digo, falta mucho todavía para esclarecer todo lo que pasó. Pero por lo menos conocer de qué se trata. Cuando mañana, que muchos de ustedes, sobre todo las nuevas generaciones, dicen es un feriado. Claro, por supuesto, lo toman como un día turístico. En nuestro país no es un feriado más. No es un feriado más, es un día para reflexionar, para seguir reclamando justicia, para no perder la memoria y para conocer de qué manera estos 50 años, que no es poco,
del último golpe cívico-militar argentino, mañana martes 24 de marzo de 1976, esto fue lo que sucedió. Un pequeño resumen, porque la historia, por supuesto, es mucho más amplia, pero un pequeño resumen quisimos aportar desde el programa con el doctor en historia Fernando Calamari, es de Sunchales, permanentemente estudia, investiga, trata de buscar y escuchar todas las voces y todas las posturas. Totalmente, también, ¿no? Sí, sí. Para ser lo más objetivo posible. Tengo mensajes para vos, Fernando, y para nosotros como programa. Marina, excelente exposición del doctor Fernando Calamari, resumen perfecto y detallado de esta parte de nuestra historia nacional y local. La doctora Verónica Bongiovanni. Bueno, muchas gracias. Bueno, Fernando, yo te deseo lo mejor, que gracias. Mañana entonces, cuando hablemos del feriado, estemos en Sunchales o en cualquier otro lugar, pensemos y reflexionemos qué fue lo que sucedió en nuestro país para que hoy estemos gozando también de esta democracia. ¿Es así o no? Sí, totalmente. Digamos, el mensaje es de nunca más violencia, apostar siempre a la democracia, más allá de las diferencias, que esa democracia incluya a todos, que si hay, digamos, un oponente que sea considerado un rival pero no un enemigo, que esté también esa democracia, que sea una democracia inclusiva con justicia, porque siempre también, como decís muy bien, estos casos es difícil que cicatricen, pero por lo menos que se haga justicia. Todos creo que vivimos en un Estado de Derecho, la democracia también es un Estado de Derecho, hay leyes, y bueno, que se haga justicia, no venganza. Y bueno, reflexionar, porque esa es la idea, ¿no? Pensar, bueno, nunca más dictaduras, siempre apostar a la democracia, que no es perfecta, que tiene mucho para mejorar, pero bueno, es el único sistema por ahí bueno que hay, porque si uno compara la democracia, sería una dictadura. Entonces nuestro compromiso como ciudadanos, para poder mejorarla, fortalecerla. Ser historiador no es fácil porque hay que estudiar mucho, hay que analizar, hay que tratar de ser lo más objetivo posible, hay que tener en cuenta todas las voces y todas las versiones. Y eso también, digamos, tiene que ver con el oficio del historiador. La historia no es algo a medida que uno dice, no me gustó lo que me dijo, entonces está mal. Uno busca siempre la objetividad, somos seres humanos, nadie es dueño de la verdad. Pero por lo menos los historiadores tratamos de contribuir para que las futuras generaciones o las actuales, bueno, comprendamos un poco lo que pasó a nivel general, no solo con este tema, bueno, para mejorarnos como sociedad, como especie, para no cometer los mismos errores. Claro, por eso, sí. como cerró el fiscal Estracera, como está el dicho, no, nunca más violencia, nunca más intolerancia, nunca más exterminio, nunca más dictadura, no, por favor, nunca más.